En esta noche saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene aquí en su casa. Y estamos viendo algunas cosas acerca del Dios de amor. Estamos conociendo al Dios de amor. Y hoy quisiera hablar acerca de este pasaje que mucho se ha hablado de San Juan 3:16. A veces hasta se lo ha malinterpretado. Y tal vez usted, yo creo que como un cristiano de años ya tiene que tener mucho conocimiento. Tal vez usted ya no aprenda nada. Mi deseo es que aprenda. Pero si no aprende, que recuerde. Porque a veces, tal vez esta palabra usted ya la escuchó de otro predicador. El mensaje usted ya lo escuchó, tal vez enfocado en los mismos puntos que vamos a tratar. Pero este versículo que es tan conocido, que la gente aún no cristiana lo lee, lo medita o lo reflexiona, o a veces se lo pone ahí en la casa, lo ponen escrito. Es importante que nosotros lo analicemos porque en este versículo está condensado el Evangelio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios. Yo quiero hablar acerca de un amor que se escribió en letras rojas. Mire, estaba preparando el mensaje y encontré este artículo que dice así: según el portal web de la King James Bible, la King James Bible son los que escriben la Biblia en inglés, así como nosotros tenemos la Reina Valera, ellos tienen la Biblia del Rey Jacobo, que es la misma versión, solo que en inglés, nosotros en español. Y dice este portal que elaboró y presentó una lista de los 10 versículos más solicitados y leídos. San Juan 3:16 es el que ocupa el tercer lugar de esta lista de los 10 versículos tal vez más famosos o más solicitados o más leídos. Solamente es precedido por Filipenses 4:13. A ver, hermana Mercedes, ¿qué dice Filipenses? Eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estuvo bien. Y este es muy facilito, hermano Freddy. El número 1, ¿qué dice el Salmo número 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, esos son los 3 versículos que más han sido solicitados. En el número 1, Salmo número 23. Número 2, Filipenses 4:13. Y el número 3 es el que hoy día vamos a analizar. Porque de tal manera, mire, pero ¿cómo se originó este versículo tan famoso? No fue dicho en una reunión donde había muchas personas. No fue predicado en un gran sermón. No fue predicado en uno de los discursos del Señor Jesús en el templo o en alguna sinagoga. Jesús lo dijo de manera privada a una sola persona. Pastor Héctor, ¿cómo se llamó esa persona? Se llamó Nicodemo. Mire, a esta persona Jesús le dijo. Jesús no lo dijo en una reunión de multitudes, no, se lo dijo a una persona en privado. No sé si alguna otra persona también el Señor le haya dicho eso. No sabemos si en otro mensaje, pero lo que tenemos como constancia en el Evangelio de San Juan es que se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, quien era un miembro principal del concilio de los judíos, conocido también como el Sanedrín. Jesús empezó con un diálogo sobre volver a nacer de nuevo y abarca de lo parecido que era el Espíritu, de lo que es parecido el Espíritu de Dios al viento que sopla donde elige hacerlo. Esto, mire, cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, esto trajo como confusión a Nicodemo, siendo Nicodemo un hombre que conocía de las Escrituras. Cuando Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, cuando le habló acerca de que el Espíritu de Dios es como un viento que sopla donde Él quiere, lo dejó confundido. Y esto le habló el Señor acerca del Espíritu, porque en poco tiempo el Espíritu Santo viajaría fuera de la región de Judea. Viajaría a la tierra de los gentiles. Pero el meollo, el centro del mensaje de Jesús está en estas palabras: porque de tal manera.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, para Nicodemo, un judío, esto era muy difícil de entender porque el judío, él pensaba que la salvación solamente era para los judíos. Ellos pensaban que solamente ellos eran el pueblo elegido por Dios. Y es verdad. Israel es el pueblo elegido por Dios. Pero Dios había dicho mucho tiempo atrás que la luz sería para salvación de los gentiles. A veces nosotros pensamos que solamente los de la Asamblea de Dios Ecuatoriana somos los únicos que estamos bien. Y no es así. Pastor Héctor aquí ha hablado días atrás que en muchas denominaciones cristiano-evangélicas se predica la sana doctrina. Ahora, lo importante es que si usted está en una iglesia donde se predica la sana doctrina, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo tenemos que hacer? Ya, se predica la palabra. Usted le escucha. Obedecer. Porque si usted sigue de la misma manera, usted es como aquel hombre natural. ¿Qué hace el hombre natural? Se ve en un espejo, pero no se arregla para nada. La palabra, toda la escritura que tenemos, esos 66 libros, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mire, Dios ama al mundo, no solo a los judíos, eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, sino al mundo entero. La puerta de Dios está abierta para toda gente. No depende del lugar de nacimiento terrenal, depende de la fe. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Por ello es que Jesús fue a la cruz, donde derramó su preciosa sangre en rescate por la humanidad. Y hoy vamos a hacer un breve repaso en este versículo y vamos a encontrar 7 realidades cruciales acerca del amor de Dios. Dice la primera parte, dice, porque de tal manera amó Dios. Lo primero que este versículo, esta frase nos enseña es que el amor de Dios es sublime. ¿Qué significa la palabra sublime? Yo estaba buscando en el diccionario. La palabra sublime también se podría decir excelso, noble, glorioso, admirable, extraordinario, sobrehumano, maravilloso, asombroso, magnífico, resplandeciente, excelente. Y esta creo que es la mejor definición. Perfecto. Porque de tal manera, mire, ¿qué es lo que está haciendo San Juan 3:16? Está dando en el blanco al iniciar no solo con Dios, porque mire cómo empieza, porque de tal manera amó Dios. Y empezamos esta serie de estudios diciendo que Dios es amor. Todo lo que Él hace, lo hace por amor, aun cuando nos castiga. Cuando Dios nos castiga, lo hace por amor. Cuando Dios dio a su Hijo en rescate de la humanidad, lo hizo por amor. Porque de tal manera, la acción que Dios ejecutó fue con amor. Dios amó para dar perdón a los hombres y lo hizo de tal manera. Lo dijo tanto a muchos como lo dijo a uno. A todos le habló acerca de su amor. Y fue en la agonía de la cruz. Estas palabras que usted está leyendo están muy relacionadas. Están muy relacionadas con lo que pasó. Esta palabra tiene que llevarlo a usted a la cruz. Mire, a veces nosotros no miramos lo que el Señor nos está hablando. Mire, ¿quiénes iban a la cruz? ¿Quiénes iban a la cruz en el tiempo de Jesús? Los peores criminales, los malditos.
Y fue tanto el amor de Dios porque Él sabía que su Hijo se haría maldición por nosotros. Todos los esfuerzos de un Dios dispuesto. Aquí también vemos el amor de Dios Hijo. Él estuvo dispuesto a dejar el cielo, a transformarse en carne. Nada más. ¿Por qué? Porque nos amó. No solamente porque nos amó, sino porque lo hacía de tal manera. Aquellas manos amantes. Hay un himno que también cantamos a veces. Pies divinos. Mire, hay otro que se llama manos cariñosas. Mire, si usted analiza el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Él permitió, Él sufrió el dolor de los clavos. Y fue de tal manera, y ese amor lo impulsó a hacer esa acción. Cuando nos sentimos, cuando vemos el mensaje de la devoción, usted y yo tenemos que ver en este versículo letras plasmadas en rojo, letras escritas con una pluma empapada con la sangre de Cristo, porque fue amor a un alto costo. Fue amor que claramente se entiende en cualquier idioma. En cualquier idioma el amor de Dios es entendible porque es un amor sublime. Es un amor sublime, es un amor perfecto, hermanos. Entonces, no es que Dios haya dicho simplemente te amo, lo dijo con su carne desgarrada. Mire, Pastor Héctor, si nos lee Romanos 5:8. Usted manténgase allí en San Juan 3:16, no se mueva. Romanos 5:8. Y la esperanza no avergüenza. 5:8. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, más Dios muestra. ¿Cómo mostró? En la cruz. El Padre envió a su Hijo. El Hijo se dio por amor. Él en su carne desgarrada, en agonía, al tolerar. Él toleró un salvaje, un inmerecido castigo. Él estuvo dispuesto a amarnos de tal manera. Primer cosa, el amor de Dios es sublime. Segunda cosa dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mire, al mundo. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios es inmenso. No es solamente para los judíos. No fue solamente para un grupo seleccionado, como muchos de la iglesia cristiana piensan, que el Señor dijo, bueno, estos se salvan, estos se pierden. No, el amor de Dios es para el mundo, es para todo aquel que en Él crea. Mire, entonces aquí ¿qué estamos viendo? El objeto de su amor. ¿Cuál es el objeto del amor de Dios en este momento? Es verdad que ama al Hijo, ama a Israel, pero aquí el objeto del amor es la humanidad, el mundo. Ahora, quiero recalcar una cosa, que nosotros, usted y yo necesitamos entender parte de esto de San Juan 3:16, esta parte acerca del mundo, porque la palabra mundo en la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento, se la usa de dos maneras diferentes. Mire, por ejemplo, hermana Magali, si usted nos lee Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Mire, parece contradictorio, porque ¿qué nos dice San Juan? Dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y ahora, Primera de Juan 2:15 nos dice, no amemos al mundo. Entonces, ¿cómo podemos unir, cómo podemos reconciliar estos dos versículos? No existe ninguna contradicción. Cuando Dios dice que de tal manera amó al mundo, está hablando de la humanidad. Cuando vemos allá en Primera de Juan 2:15, está hablando acerca del sistema del mundo. Lo que Dios rechaza es el sistema del mundo.
El mundo que invadió Satanás en cuanto a la caída del hombre, en que hoy asola la lujuria, la soberbia y todos los demás pecados. Mire, si usted avanza, mi hermana Magalia, 5:19 de Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, bajo el poder del maligno. Está bajo el maligno, dice, bajo el poder del maligno. El mundo entero, el sistema que hoy opera, la política, la moda, la música. Por eso usted no tiene que dejarse influenciar. Hoy lamentablemente mucho de eso ha entrado en la iglesia. Y por eso es que la iglesia hoy es una iglesia mundana. En vez de nosotros ser luz, hemos permitido que las tinieblas entren dentro de la iglesia. Y nosotros no debemos amar al mundo. ¿Qué nos está diciendo San Juan en su evangelio? Que Dios ama a las personas, aunque sean pecadoras. Y en su epístola Juan dice que debemos tener cuidado de enamorarnos del sistema mundano, de ese sistema idólatra, de ese sistema perverso, de ese sistema impío. Entonces, el mensaje es que amemos a las personas. Dios quiere que amemos al prójimo. Recuérdense lo que veíamos días atrás. La ley está compuesta de dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, Dios quiere que usted y yo amemos a nuestro prójimo, que amemos a la humanidad, pero no su programa, no su sistema. De la misma manera, así como la palabra mundo tiene algunos significados, algunas variaciones, la palabra amor también podríamos decir que tiene algunas variaciones. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento que se escribió en griego, el amor puede ser un amor eros. El amor puede ser un amor filial. El amor puede ser un amor estorge. O el amor puede ser ágape. Pero no puede ser amor eros. Pero esas son las variantes que usted encuentra. Sí. Pero, ¿qué significa eso? El amor erótico. Pero eso no es un verdadero amor. A veces ese amor erótico es un amor romántico, pero por el pecado, eso cayó en el lugar más bajo. El amor filial, el amor de la familia, el amor de padres a hijos o de hermanos. Lamentablemente hoy el amor filial también ha caído. Lamentablemente también el amor en la familia ha caído. Mire cuántos divorcios. Mire lo que pasó, no sé si usted escuchó en esta semana lo que pasó con un niño de 5 años. Su padre tal vez pensó que para cuidar la casa tenía allí un arma. ¿Y qué hizo ese niño? Tal vez se puso a jugar, tal vez los padres no le advirtieron. Ay no, es que el niño, ¿qué va a ponerse a jugar? Oiga, a los hijos hay que disciplinarlos. Pero si ni los padres son disciplinados, ¿cómo van a poder disciplinar a sus hijos? ¿Qué hizo ese niño? Se puso a jugar, se disparó y murió. A veces usted escucha que un niño chiquito se metió en un tanque de agua y se ahogó. Pero es que los padres no les llaman la atención. El padre que ama a su hijo lo corrige. Desde temprano lo corrige. Entonces todos esos amores, el amor estorge, que es el amor de la familia, el amor filial o filos estorge, que es el amor de amigos, El amor filio, que es el de la familia. Sí, pero miren, todos esos amores han caído, cada vez están más y más en decadencia. Miren lo que se está peleando en el Congreso, que las mujeres aborten. Está perdiéndose ese amor de madre. Pero bueno, vamos a enfatizar que es las mujeres que han sido violadas. Sí, pero eso es el cuento que nos quieren meter.
sí, claro. Ese es el cuento que quieren meter. Porque lo que quieren hacer es que mañana usted, porque pastores, que usted con eso no es que tienen que llevar una evidencia de que fue violada. La chica solamente va al lugar y dice, a mí me violó fulano de tal, o me violaron hace tanto tiempo, venga, y le hacen el aborto. No, nada que, sino que esa es la excusa. ¿Por qué? Porque el amor está en decadencia. Pero hay un amor que es perfecto, es el amor ágape, el amor de Dios. Es un amor, mire lo que significa en el original. Porque el escritor, no es que hay una palabra que diga amor de Dios, pero el amor ágape, que era algo que utilizaban los griegos, el escritor lo escogió esa palabra porque significa lo siguiente: significa amor sacrificial, significa amor incondicional, significa un amor reflexivo que tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Eso es el amor ágape. Es un amor sacrificial, incondicional, reflexivo. Dios ama a todos los individuos de este mundo con la misma devoción, con profundo amor, con un amor insondable, que es incluso mayor que el amor familiar, que es incluso mayor que cualquier clase de amor. Nadie lo ama a usted, lo ama a cada uno de ustedes. No, su padre, su madre no lo puede amar como Dios lo ama. Su cónyuge no lo puede amar como Dios lo ama. El único que puede amarlo con esa clase de amor es Dios. Entonces, en segunda cosa, hemos visto que el amor de Dios es inmenso, es para todos. Pero ¿qué dice también? Dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí usted ve que el amor de Dios es algo que ya dijimos. El amor de Dios es costoso. Mire, unigénito. ¿Qué significa? Único. Uno y solo uno. Jesús es el único Hijo de Dios. Usted puede decir, pero los ángeles también son hijos de Dios. Adán también fue hijo de Dios. Es que no hay otro como Él. Nadie que sea igual en consecuencia. Porque Jesucristo, como ya estudiamos aquí, Jesucristo es la viva imagen de Dios. Como el Padre, cómo usted llega a conocer al Padre, es a través del Hijo. Al Padre nadie lo vio. Y debido a que no existe nadie como Él, cuando Dios envió a Jesús, dio el mejor regalo del universo. Hermana Magali, primera de Juan 4:9. Pastor Héctor, Romanos 8:32. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire, léanos. Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, ahora quiero que entiendan, no todas las cosas que usted y yo querramos, no, sino todas las cosas que son para nuestro bien. Porque ese versículo es mal interpretado. Si Dios dio a su Hijo, entonces, si yo le pido a Dios una casa, Él me tiene que dar una casa, porque una casa comparada con la vida de Jesús no es nada. No, Dios nos va a dar todas las cosas que son para nuestro bien, porque ese versículo está ligado con, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cuando Dios envía una prueba, es porque lo ama. Lo ama de tal manera. Mire, solo que nadie quiere las pruebas. Nadie quiere estar en el lugar de Abraham. Pero entendamos, no solamente que Dios dio lo más costoso para él, sino que Dios también dio lo mejor de sí en otro sentido. ¿Qué nos dice San Juan? Un versículo muy conocido. San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús es tan Dios como lo es el Padre. Entonces, Jesús es tan Dios y es el Hijo de Dios.
Aunque es un hijo coeterno, mire, Él es coeterno con el Padre. Y aunque esto es un misterio para nosotros, un día la vamos a entender en el otro lado de la eternidad. Pero lo que podemos decir es que Jesús es la imagen de Dios. No es una criatura hecha a imagen de Dios. Él mismo es el Dios eterno. En consecuencia, cuando Jehová, estoy hablando del Padre, dio a Jesús, se dio a sí mismo. Porque Jesús también es Jehová. Él decía, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Es Jehová. Jehová es mi pastor. Entonces mire, Dios se dio a sí mismo, y podemos decir como Pablo dice en Segunda de Crónicas 9:15, gracias a Dios por este don inefable. Entonces mire, ¿qué más? Dice Segunda de Corintios, que diga, Segunda de Corintios 9:15. Mire, pero mire, hemos visto primera cosa, que el amor de Dios es sublime, el amor de Dios es inmenso, es costoso. Dice, para que todo aquel, el amor de Dios es expansivo. Mire, no sé si usted alguna vez ha visto una detonación de una bomba. Las bombas, cuando explotan, tienen una ola expansiva a todo aquel que le llega. Recuérdese que Dios murió por toda la humanidad. Ahora, ¿que esto significa que todos son salvos? No. El amor de Dios es para todo. El amor de Dios es tan expansivo. En otras palabras, el amor de Dios es como una gran carpa. Puede cubrir a toda persona que quiere encontrar refugio. Dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero lo importante es que esté el abrigo. Lo importante es que usted y yo querramos habitar a la sombra. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los... ¿Cuántas veces qué? Quise darte, como la gallina junta sus polluelos. Mire. El amor de Dios es para todos. Estas son palabras maravillosas, son palabras inclusivas. Dios murió por el homosexual, Dios murió por la lesbiana, Dios murió por el más vil pecador. Por eso es que yo decía días atrás, la iglesia evangélica, la verdadera iglesia, nunca ha despreciado a un pecador. No, si nuestro deber es amar al pecador. Pero esto va de la mano con el siguiente punto. Dice, para que todo aquel que en él cree. Esa es la quinta cosa. El amor de Dios es verdad que es expansivo. Es decir, que si usted está vivo, si usted respira, si usted es miembro de la raza humana, hay un sitio donde usted puede encontrar perfecto amor. Pero así como el amor de Dios es expansivo, es inclusivo, también es exclusivo. Para todo aquel que cree. Mire, la palabra cree es esencial en este versículo, porque en esta palabra descansa la puerta del cielo. Dios quiere que todos sean salvos, pero lamentablemente no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque no todos creen. Si usted vuelve a San Juan 3, mire lo que dice. Si alguien nos lee los versos 17 y 18 de San Juan 3. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, estos dos versículos podríamos decir que son el contexto del verso 16 y 18. Aquí usted puede comprender mucho más. Jesús le dijo a Nicodemo que Dios no excluye a la gente, es la gente la que se excluye a sí misma. La gente rechaza el amor.
En términos de usted, cómo yo nos conectamos, cómo usted y yo nos conectamos con el amor de Dios, es a través de creer, de poner fe. Solo por fe somos salvos. Si usted tiene por la fe, entonces ¿qué va a pasar? La gracia de Dios será derramada sobre usted. La sangre de Cristo caerá sobre usted. Y sus pecados pasados, presente y futuro estarán allí. Ahora usted, cada vez que usted y yo pequemos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los pies de Cristo, ir a la cruz. Dios ama a todos, pero para recibir su amor, ¿qué debemos hacer? Creer. Y creer significa que usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Tomar nuestra cruz, hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso significa creer. Si usted y yo hemos recibido la salvación, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, tomando la cruz, siguiendo la voluntad del Hijo. Mire, porque de tal manera, ¿qué más podemos ver como sexta cosa? Mire, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es que este es el amor de Dios. El amor de Dios es algo excepcional, es algo increíble. Mire, perderse no significa que vamos a ser aniquilados, porque esa es la idea que piensan los testigos de Jehová, que los que no creen en Dios serán aniquilados. No, Dios le dio a usted y a mí y a todo ser humano una alma eterna. Entonces, cuando usted cree y permanece, todo ser humano tiene un alma inmortal. Todo ser humano vivirá en algún sitio, sea en el cielo para salvación eterna, o sea en el infierno o en el lago de fuego para condenación perpetua. Entonces, cuando usted y yo rechazamos, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Cuando usted o las personas rechazan el mensaje de Cristo, cuando rechazan el Evangelio, cuando rechazan el sacrificio de Cristo, lo que permiten es que continúe la mortífera obra del pecado. La Biblia, ¿qué dice? Que la paga del pecado es muerte. Entonces, mire, el pecado continúa su obra, pero el pecado no aniquila nuestra alma, porque el alma es eterna y el alma tiene que responder ante Dios. La Biblia dice que el espíritu, el cuerpo vuelve al polvo. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué está diciendo? No significa que va a ir al cielo, sino que un día vamos a dar cuentas ante Dios. Todos vamos a dar cuentas ante Dios. Entonces, en el momento en que demos cuenta, ahí ¿qué va a pasar? Se van a abrir los libros. Y si su libro no está escrito en el libro de la vida, va a estar en el libro de la vida. Si no está escrito, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a estar perdido eternamente. ¿Qué significa? La muerte o la tercer muerte que dicen, la tercer muerte. ¿Qué está hablando? De que esa persona estará eternamente en el lago de fuego. No significa que desaparecerá, sino que eternamente estará viviendo ¿qué? Una vida gobernada por el pecado. Ahí seguirá gobernado por el pecado. Y recuérdese que en el cielo no entra nada corrupto. Lo que entra en el cielo es lo que ha sido limpiado. Por eso, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. Justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía.
todavía. Mire, el que es justo, practique la justicia, y el que no quiere, él va a seguir practicando la injusticia allá en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el único que tiene dominio, poder sobre el pecado es Jesucristo. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que venció la muerte. Él es el único que venció el pecado. Entonces, para que nosotros seamos libres del pecado, necesitamos a Jesucristo. Entonces, perderse es permanecer consciente, pero separado siempre del amante de Dios. Y permanecer en Cristo creyendo es la palabra clave de nuestra segura salvación. ¿Hay segura salvación? Claro. ¿Qué dice San Juan 15? Mire lo que dice San Juan 15, 4 al 9. El que encuentre de lectura. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire. Yo soy la vid, Siga. vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Mire. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, si usted permanece en el amor de Dios, si usted le cree, si usted, como dice Mateo 24, 12 al 14, ¿qué dice? El que persevere, este será. Perseverar es permanecer. Usted tiene que permanecer en el amor, pero ¿qué significa? Que usted empieza a permitir que el Espíritu Santo lo llene del amor de Dios para que usted aprenda a amar a Dios como se debe de amar. Debemos amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Permitir que Dios nos llene de su amor para perdonar a nuestro hermano, porque si no perdonamos a nuestro hermano, porque no amamos a Dios. Usted puede decir, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo desniega, lo rechaza. Eso significa permanecer en el amor. Entonces, si usted permanece, si usted camina de la mano del Señor, téngalo por seguro que usted tiene segura salvación. Sí, pecamos, pero abogado tenemos. Inmediatamente el amor de Dios nos va a constreñir. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Y usted dice, no, yo tengo que volverme a los pies de Cristo. Entonces ahí se cumple lo que Pablo dijo allá en Romanos, capítulo 8, del 38 al 39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La clave es permanecer, la clave es creer, la clave es perseverar. Por eso, no es que usted por venir al culto, ya, no me pierdo, no, pero eso lo va a bendecir a usted. Eso es el fruto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero si usted dice, no, otro día y otro día, o cuando pueda, eso es porque verdaderamente nuestro amor está siendo inestable. Es importante que el creyente persevere, permanezca. Esa es la obra que usted y yo estamos permitiendo que el Espíritu de Dios haga en su vida. Y para finalizar este mensaje, dice al final: mas tenga
vida eterna. Entonces el amor de Dios es eterno. Mire, que hemos visto primeramente, el amor es sublime, el amor de Dios es sublime, es inmenso, el amor de Dios es costoso, es expansivo, es exclusivo, es excepcional, pero también es eterno. La eternidad es más que una promesa futura que se alcanzará después de la muerte, después del funeral. Muchos piensan que la eternidad empieza cuando morimos. No, la eternidad empieza cuando usted y yo venimos a Cristo. Ahí empieza. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Pero estamos disfrutando. Muchas veces el pecado no nos deja disfrutar. Por eso es importante que usted vaya al Padre. Vaya al Padre. Recibimos la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene y da vida al espíritu del hombre. Él sopla dentro de nosotros. Experimentamos la dicha comunión con Él. En un sentido real, empezamos a vivir en el cielo incluso antes de llegar a Él. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 1. Filipenses 1:21. 1:21. Mire, para mí, mientras yo vivo, estoy viviendo para Cristo. Ya estoy viviendo la vida eterna. Y cuando muera es ganancia, porque la disfrutaré completamente, decía Pablo, pero porque Pablo estaba perseverando. Él decía, yo tengo que seguir adelante. El mismo Pablo dice, no sea que yo venga a ser eliminado. Dice, siendo heraldo para otro. Porque él no ponía su confianza en sí mismo. Él ponía la confianza en el que vivía. En para quién vivía. Él vivía para Cristo. Entonces, San Juan 3:16 es la respuesta que Pablo tiene. O la respuesta a la pregunta de Pablo. Pablo hace una pregunta en Efesios. Mire lo que dice Efesios. Y con esto quiero cerrar con este versículo y de ahí quiero traer una pequeña reflexión. Pero mire lo que dice en Efesios 3, 18 al 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? La respuesta es San Juan 3:16. Mire, la anchura del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, con brazos abiertos para incluir a todos. Esa es la anchura. Nadie puede ser excluido del amor de Dios. Ellos, la humanidad que no quiere a Cristo, se excluye del amor de Dios. El amor de Dios es para todos. La longitud del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito es la longitud a la que Dios llegó. El extremo de su amor llegó hasta tal punto que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. La profundidad para que todo aquel que en Él cree, mire, Dios descendió a las profundidades de la humanidad, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más profundo, hasta lo sumo, dice. Lo hizo. Él soportó el peso de las bajezas más grandes de la humanidad. Sobre Él recayó la ira. ¿Pero para qué? Para que se demostrara la altura del amor de Dios. Para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Porque si usted cree, el amor de Dios es tan alto que viviremos en el cielo con Él para siempre. En 1912, el Titanic, aquel grande barco lujoso, avanzado de su época, se hundió durante su viaje inaugural, llevándose consigo la vida de 1.500 pasajeros.
Esta es una de las historias, uno de los testimonios más asombrosos del Titanic. Es la historia de un pastor. Su nombre se llamaba John Harper. Él era viudo y él viajaba en el Titanic con su hija de 6 años por invitación de una de las iglesias más reconocidas de Estados Unidos, la iglesia Moody en Chicago, del gran predicador Dwight L. Moody. Dwight L. Moody ya había fallecido años atrás, pero la iglesia necesitaba un nuevo pastor. Lo habían invitado al pastor Harper para que predique, pero no solamente lo habían invitado con esto, sino que le querían hacer una proposición de que él sea el pastor de aquella muy reconocida congregación. Mire, una propuesta le querían proponer de que él dirigiera la iglesia de Chicago, que es una de las iglesias más famosas. No solamente tiene una iglesia para la comunidad americana, tienen iglesia para la comunidad americana, para la comunidad latina y así para otras comunidades. Una iglesia extremadamente grande, fruto de un gran hombre llamado Dwight L. Moody. A este predicador inglés le querían hacer otra propuesta, pero él, mire, él cuando estaba allí en aquel barco que chocó contra aquel témpano, y él sabía que obviamente ese barco se iba a hundir, Harper llevó a su única hija a uno de los barcos salvavidas, porque sabía que era la única manera que su hija se podía salvar. Pero ¿qué él hizo? Él decidió no subirse a ese barco. Él podía subirse, en aquel momento solamente mujeres y niños, pero él podía subirse porque esa niña era huérfana, no tenía otra persona que la proteja. Entonces el único que podía protegerla, él puede decir: mi hija es huérfana, mi esposa murió, aquí está, en el pasaporte decía viudo. Él podía decir todo eso y podía subirse. Pero ¿por qué este hombre eligió permanecer a bordo del barco que se hundía? Porque Dios le había dado una misión urgente. Su misión era predicar el evangelio a aquellos que se iban a perder. 4 años después del desastre, en una reunión, esta reunión se le estaba haciendo en Canadá. Allí un hombre relató algo. Él relató lo que él había experimentado. Él relató su propio encuentro con John Harper. Mientras este hombre se aferraba a los restos flotantes del barco, Harper se acercó y le persuadió a creer en el Señor Jesucristo. Este hombre inicialmente rechazó la oferta. Harper se alejó nadando, pero después Harper regresó y lo volvió a persuadir de creer en el evangelio. Y ahora el hombre, como estaba viendo que muy pronto tal vez moriría, entregó su vida a Cristo. Pero este hombre se pudo salvar. Como conclusión, él pudo decir: yo soy el último converso de John Harper. El Titanic zarpó de Inglaterra con 3 clases distintas de personas: clase alta, media y baja. Pero cuando la gente fue traída a Nueva York, los rescatados, solamente había 2 clasificaciones: los clasificados como salvados y los clasificados como perdidos. Es que John Harper sabía que en esta vida solamente hay 2 clases de personas: aquellos que se salvan y aquellos que se pierden. Aquellos que pasarán con Cristo su eternidad porque aceptaron, porque le creyeron, porque permanecieron. Y aquellos que rechazaron la oferta del evangelio, aquellos que negaron la fe, aquellos que rechazaron la gracia, serán clasificados como perdidos. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, no es que le digo que usted tiene que tener en duda su salvación, no. Pero usted tiene que hacerse una pregunta: ¿verdaderamente yo estoy sirviendo a Cristo? ¿Verdaderamente yo estoy permaneciendo en Cristo? ¿Verdaderamente yo le sigo a Cristo? Porque si usted y yo verdaderamente le seguimos a Cristo, daremos frutos dignos de arrepentimiento. La fe sin obras es muerte.
Pero aquellos que tienen fe, un día estarán con Cristo por toda la eternidad. Y eso se resume en San Juan 3:16. Es ahí donde usted ve que el amor de Dios fue tan grande que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Amén.